Uf, he echado a andar hace un rato y me he perdido. También te digo que este sitio es precioso, pero no tengo ni idea dónde estoy. Voy a preguntar al pastor ese a ver si me dice... Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Disculpe, ¿dónde estamos? Pues estamos en Bronchales. ¿En Bronchales? ¿Esto dónde está, Bronchales? Sierra Albarracín. ¿En Teruel? Teruel mismo. ¿En serio que estoy en Teruel? Sí, sí. ¿No ves aquí los paisajes, las montañas preciosas que tenemos? No, es muy bonito, pero ay madre. Bueno, muchas gracias, señor... Rodrigo Díaz, de Vivar. Como el Cid, ¿verdad? El Cid el mismo Cid soy yo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Qué guapo es el Cid, ¿no? Nunca me había pensado que era tan guapo. Bueno, llevo unas cuantas heridas y de tanta batalla, pero bueno. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Sí. Pues mira, vuelvo todos los años a este enclave porque me encantó. Mandé a mis huestes en busca de mi mujer en el año 1094, pasaron por aquí hacia Castilla para recogerlas, las hospedaron también y me hablaron también de este pueblo, que se quedaron encantadas. Desde entonces, todos los años vuelvo. Tú también volverás, ya lo verás. Pues voy a ir al pueblo a ver qué tal la gente. No, hombre, por supuesto, ya verás que bien te van a tratar. Muchas gracias, don Cid, ¿eh? Cid, el Cid. El Cid. Bueno, te dejo aquí. No va a ser Sí, que estoy venga aquí, estoy algún con... enemigo. Venga, Que vaya encantado. bien. Hasta luego, ¿eh? Venga, cuídate. Uy, Hasta madre. luego. Uy. Está bueno. Yo lo he visto. Hola, buenos días. ¿Tú eres aquí del pueblo? Sí. Es que estoy un poco flasheado porque he visto al Cid. ¿Al mismísimo Cid? ¿Dónde queda ahora mismo el Cid? Yo vengo de allá arriba, me ha dicho, me ha dado una vuelta. ¿Por qué? ¿Esto es normal? ¿Entra dentro de lo normal? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues que aquí hacemos una recreación y conmemoramos el paso de las huestes del Cid por el pueblo. ¿Y esto a quién se le ha ocurrido? Bueno, pues modestamente, un día pues me levanté y me sentí inspirado para escribir un poema que posteriormente hemos tenido que teatralizarlo, es decir, partirlo en actos y contar la historia de esa manera. ¿Pero tú eres escritor? No, para nada. ¿Qué eres? No, yo soy físico. ¿Físico? Sí. Claro, que yo también, que estaba pensando yo. Doctor en física, ¿no? Físico como Vale. Efectivamente. ¿Y cuánto dura esto? Bueno, pues en total ahora mismo en la última representación son 7 actos. El tiempo total de las actuaciones serían 1 hora y media aproximadamente y los repartimos en 2 días. ¿Y dónde puedo ver yo esto? Pues los puedes ver desde la Plaza de la Sopeta hasta el primer año que las hicimos en la Plaza de la Fuente, que está cerca de aquí. Pues me voy a la Plaza de la Fuente a ver qué pasa. Muy bien, que tengas suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hola. Hola, ¿quién sois vosotras? Las hijas del Cid. Las hijas del Cid, venga, hombre. ¿En serio? Sí. Pero tú tienes pinta de bailarina, ¿no? Sí. ¿Y qué bailas? Yo bailo para un poema sinfónico compuesto para hacer la obra del mío Cid. Ah, vale, o sea, en esto del teatro, en las partes que me han Entre contado actos. antes un hombre también, tú en teatros bailas. Sí. Bueno, pues nada, os dejo aquí bailando porque, perdona, esto del teatro, ¿cuántos sois en el pueblo? En el pueblo somos como 450 y 50 en el teatro. Bueno, pues nada, a seguir, hijas del Cid. Bien, la juventud, mira. En este pueblo todo el mundo hace teatro, esto es muy extraño. Así que ya que están haciendo teatro, me voy a ir a ver cómo ensayan teatro. En Santa Gadea de Burgos, do juran los hijos d'Algo, allí toma juramento el Cid al rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto. Villanos te maten, rey, villanos, que no hidalgos. A barcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo. Traigan capas aguaderas, que no capuces ni tabardos. Con camisones de estopa,
no de Flandes ni labrados. Cabalguen en sendas burras, no en mulas ni en caballos. Las riendas traigan de cuerda, no de cueros fogueados. Mátente por las aradas, no en camino ni en poblado. Con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. Sáquente el corazón vivo por el derecho costado, si no dices la verdad de lo que te he preguntado. Si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Mucho me aprieta, Rodrigo. Cid, muy mal me has conjurado, mas si hoy me tomas la jura, después besarás mi mano. Por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no me entres más en ellas desde este día en un año. Que me place de buen grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Pero tú me destierras por uno, yo me destierro por 4.